Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. A partir de este lunes, Honduras reabre su economía incorporando al 20% de la masa laboral en ciertos rubros de la actividad pública y privada del país. Tras una semana de preparativos y capacitaciones en abordaje de protocolos sanitarios y biomédicos y a casi 4 meses de declarada la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de COVID-19, del llamado a la sinergia productiva se excluye a los adultos mayores, personas con males crónicos como diabetes, hipertensión, cardíacos, mujeres embarazadas o pacientes en tratamiento contra el cáncer que deberán laborar desde sus viviendas. La apertura económica es un paso más dentro del proceso de pruebas piloto que partió con restaurantes, cafeterías, ferreterías y bancos. Después se agregaron la industria maquiladora y la construcción, todas bajo monitoreo de una mesa multisectorial formada entre otros por empresarios, obreros, ONGs, expertos en salud, la certificación del Ministerio del Trabajo y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER. La reapertura inteligente se da bajo criterios geográficos y escalonado en 3 niveles de reapertura, partiendo con los departamentos con menos casos de COVID-19, baja densidad poblacional y baja productividad. Continúan los de densidad y nivel medio de contagio y finalmente zonas de alta consistencia humana, alta productividad y elevado nivel de contagio. La región norte y el distrito central para el caso que reúnen la mayor cantidad de casos en el país, solo el 20% de la planilla de cada empresa que deberán dotar de mascarillas, gel y medios de transporte a sus colaboradores, hasta tanto este servicio no se reincorpore a la economía nacional. La etapa es un logro complejo considerado advertencias sanitarias y la necesidad de que la pandemia sanitaria se transforme en una economía social que conduzca a nueva oleada de quiebra de negocios y cierre de unos 400,000 puestos de trabajo, de continuar el paro este mes de junio, como ha advertido el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Juan Carlos Icapi. La reapertura inteligente y gradual de este lunes es importante para enfrentar la pandemia económica, siempre tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad ante el coronavirus, señala el exministro de Finanzas Arturo Alvarado. El plan insta a las medianas y grandes empresas, de acuerdo con la categorización de la Secretaría de Trabajo, a actuar como centros de triaje para trabajadores y clientes comprometidos a actuar en completa coordinación con el SINAGER, personas sospechosas de padecer el virus, aplicando el protocolo de aislamiento y tratamiento de carácter ambulatorio. Al exponer la vuelta gradual a la actividad productiva, el presidente del COEP exhortó a las empresas y a la fuerza laboral del país a desarrollar una apertura ordenada, inteligente y con todas las medidas de bioseguridad. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Iniciamos una nueva semana. Hoy es ya 8 de junio del 2020. Bien. Como decía Giovanni Villalobos y Kelly Olivera en esta nota de Carlos Zelaya, luego de casi 4 meses se va a reabrir el 20% de la economía hondureña. Pero antes de eso quiero hacer y presentar quienes me van a acompañar esta mañana. Quiero mencionar algo, y eso para los que están hablando de una medida inteligente. Creo que no deben llamarla inteligente, creo que deben llamarle una medida controlada, prudente, porque Dios no quiera, pero después y esto se lo digo a los que le han puesto el nombre de inteligente, debe ser controlada y prudente, porque si siguen los rebrotes, sigue el contagio y siguen las muertes, ya va a empezar un montón de gente a decir, ay, no era que era inteligente, y ese montón de muertos, y ese montón de contagiados. Aquí hay que hablar la realidad. El coronavirus ya está en el país,
se está desarrollando. Hay pocas pruebas todavía. Han prometido que para esta semana tal vez lleguemos a las 1000 pruebas, que sería importantísimo. Algunos médicos pronosticaron que nunca íbamos a llegar a las 1000 pruebas. Ojalá que se logren estas 1000 pruebas, porque hoy se va a reabrir el 20% de la economía, con unas medidas controladas y prudentes, repito, así las voy a llamar yo, y así las vamos a llamar en Canal 11, porque eso de inteligente está bien delicado esto. Mucho contagio, ya van 258 muertos en Honduras. Hay 6.327 casos reconocidos por el gobierno, y tomen en cuenta las pruebas que se han hecho y que no hay resultados. Ayer un periodista puso de que hace 10 días se hizo el examen y que anoche le comunicaron que perdieron el resultado. Un amigo mío de San Pedro Sula se hizo un examen en el laboratorio y también le perdieron el resultado. Con todos estos problemas, que es producto de una pandemia que nadie esperaba en el mundo y que afecta a un país como Honduras, que es el segundo país más pobre de Latinoamérica, 6.327 casos, 258 fallecidos, 172 nuevos casos reportó Sinajera anoche. Hay recuperados 712, pero llevan 258 muertos. Creo que lamentablemente esta semana llegamos a los 300 muertos y no es más. Y esos 6.327 casos van a subir más. Y a medida que hagan si llegan a las 1000 pruebas, los casos van a subir y vamos a ir conociendo. Ahí está el mapa, lo señalado. Bueno, ayer, atención aquí, por eso debe ser controlada y prudente esta medida, porque ayer aquí salieron un montón de casos. Ahora poneme la tabla mundial. Bueno, entonces en Estados Unidos hay 112.472 muertos. Repito, de 2 millones de casos en Estados Unidos, ya se murieron más de 100.000 personas en el país más poderoso de la Tierra. Se murieron 112.472 personas. Les estoy dando esto para que nos ubiquemos, porque en la reapertura del 20% de la economía a partir de hoy, que debe ser controlada y prudente, va a depender de todos nosotros que nos cuidemos para que los casos no suban, porque si los casos suben, estoy seguro que el presidente Juan Orlando Hernández va a volver a cerrar. Y para que la economía comience a desarrollarse, la gente se tiene que cuidar. Porque oigan bien, en el país más poderoso del mundo, con todos los billones que ha puesto Trump a disposición, hay 112.472 muertos en Estados Unidos. Nosotros somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Así que cuidémonos, porque en Brasil van 37.000 muertos, en España 27.000, en Rusia 5.000, en Ucrania 40.000, en Italia 33.000, en Francia 29.000 muertos. Repito, 112.000 muertos en Estados Unidos, 472, 37.312 muertos en Brasil, 5.971 en Rusia, 27.136 en España, 40.542 en Ucrania, 7.207 en la India, 33.899 en Italia, 5.465 en Perú, en Alemania 8.776 muertos, en Alemania, súper desarrollada, en Irán 8.371, en Francia ya casi van a llegar a los 30.000, llevan 29.155, en Chile van 2.190 muertos, en México van 13.699 y en Honduras 258 muertos, 6.327 infectados. Cuidémonos.
esta reapertura debe ser controlada y prudente. Y qué mejor que mis invitados de esta mañana. Voy a saludar a don José Luis Rivera. José Luis es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Bienvenido, José Luis. Un gusto que esté con nosotros en la entrevista. El gusto es mío, Raúl. Un saludo a ti, a don Carlos Madero, don Jesús y a toda tu audiencia esta mañana, ¿no? Que es un día realmente importante para la vida del país. Sí, gracias. El ministro del Trabajo, quiero que ellos tres dialoguen para que orienten a la población en esta reapertura del 20%. Ministro Carlos Madero, bienvenido. Sí, buenos días, Raúl. Saludos a José Luis, saludos a Jesús también. Primero que nada, darle las gracias por invitarnos a este programa. Yo comparto plenamente con usted que debe llamarse una apertura prudente por todos los hondureños. Yo creo que estamos ante un hecho que puede marcar el curso de este virus, pero también puede marcar la responsabilidad de todos los hondureños que tenemos, sobre todo al participar o al ser partícipes de este proceso donde vamos a tratar de ir reactivando la economía poco a poco. Bienvenido, señor ministro. El empresario de la maquila, don Jesús Canahuati, también está con nosotros. Jesús, buenos días. Le saludamos y qué bueno que está con nosotros esta mañana. Buenos días, Raúl, José Luis y al ministro Madero y a todo el pueblo hondureño que nos escucha en este día tan importante, donde todos tenemos que saber qué es lo que tenemos que contribuir con esta apertura prudente, así como tú la llamas, y progresiva, para que podamos volver a reaperturar la economía y a evitar que se pierdan puestos de trabajo y más bien buscar cómo podemos salir reinventados de esta tragedia que nos ha pasado no solo a Honduras, sino al mundo. Sí, voy a iniciar primero con don Jesús y con don José Luis, para que ellos nos digan cómo, por el caso las maquilas, don Jesús, cómo va a ser el tema de bioseguridad. Yo insisto, y ayer que estuve en una videoconferencia, estuve hablando de eso, de que debe ser una reapertura controlada, prudente, que depende de nosotros. Ocupamos la reactivación de la economía, pero ocupamos que la gente también haga caso para que el brote pare y no hayan contagios masivos. La maquila, hay miles de hondureños, familias, miles y miles de familias que dependen de la maquila. ¿Cómo van a hacer ustedes, don Jesús? Bueno, mira, nosotros tenemos ya varias semanas de estar trabajando en todos los productos de bioseguridad. Tenemos ya más o menos 9 semanas. La maquila tiene 168,000 trabajadores en la industria, y de los mismos han estado trabajando aproximadamente unos 17,000 en temas de bioseguridad. Ya tenemos unas 8 o 9 semanas de estar trabajando. Tú sabes que se ha estado dotando de equipos médicos a los hospitales nacionales, y también se ha estado exportando hacia afuera. Fuimos podríamos decir, conjuntamente con la cadena de alimentos, fuimos de los primeros que aperturamos para poder atender las necesidades nacionales que urgían, y lo hicimos con un control muy riguroso. O sea que incluso cuando se nos vino a auditar por parte de SINAGER, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, vieron que más bien habíamos implementado propuestas de protocolos de bioseguridad de avanzada. Y esto, lo que te puedo decir, que el resultado de esto, gracias a Dios, es que sí hemos detectado casos, los hemos mandado a sus hogares inmediatamente con el maíz, y esos casos, la mayoría ya está de regreso. Lo que te dice es de que una apertura, tú no la quieres llamar inteligente, pero la inteligencia
La palabra inteligencia quiere decir de que la apertura tiene que servir para que nosotros de una forma responsable, monitoreemos a la población contagiada y la atendamos de inmediato. ¿Cómo la vamos a atender? Primero, dándole la educación de cómo manejarse con la enfermedad, dándole el medicamento, informándole que se tiene que aislar inmediatamente de sus vecinos, de su familia, qué hacer con su familia. La familia se recomienda por los doctores que también comiencen con el tratamiento de maíz y de esa forma vamos a evitar que más personas fallezcan. Mira, la gente que ha fallecido en nuestro país es porque llega muy tarde a los hospitales, o sea que ya llega en un grado donde recuperarse es muy difícil. Esta enfermedad, si se aborda al principio, tiene una efectividad de manejarse de una forma formidable. Yo estoy orgulloso de los tratamientos que se han desarrollado aquí en Honduras y aunque tú mencionaste que somos un país pobre y que tenemos una de las economías pues más débiles del mundo, creo que hemos hecho las cosas muy probablemente mejor que esas grandes naciones que tú mencionaste que están teniendo grandes muertes, porque la estadística no miente. Y para aquellas personas que creen que la estadística no es la correcta, busquemos la estadística de muertes por 100,000 habitantes, que no tiene nada que ver con cuántas pruebas se hacen, porque tiene que ver con cuántos habitantes tiene el país. Y nosotros andamos acerca de una muerte por 100,000 habitantes contra otros países que andan entre 5, 10 y 12 muertes por 100,000 habitantes. O sea que la apertura sí debe ser prudente, pero también inteligente. Debe de servir de triaje para que identifiquemos las personas que tienen el COVID, están contagiadas, inmediatamente atenderlos. Y con el ministro Madero y José Luis hemos estado en esta mesa de apertura de la economía y ahí vamos a informar sobre temas de medicamento y temas de capacidad del sistema médico para poder atender a todos estos pacientes que se van a presentar, porque sí es un hecho de que vamos a tener gente contagiada, pero lo importante es reaccionar con los medicamentos, con la educación para evitar que haya más muertes en nuestro país. Sí, voy a esperar que se conecte ya ahí en su oficina. Cuando menciono de que somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, que estas grandes potencias tienen esa enorme cantidad de muertos, pues nosotros llevamos 258 muertos. Yo quisiera que no vinieran más muertos. Pero menciono esto precisamente para que tengamos cuidado, porque hoy comienza el 20% de la economía a comenzar el desarrollo. Es una nueva vida. Muy pocas de las personas que vivimos en Honduras habíamos enfrentado algo así. Entonces, cuando hago esa mención de ese montón de muertos en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en España, en Italia, porque esas son sociedades más desarrolladas que tienen mejores sistemas de salud, pero que al no cuidarse ha muerto tanta gente. Y por eso digo que ahora hay que tener esta reactivación controlada y prudente para que no nos pase eso. También es importante los conceptos de la responsabilidad de los patronos con los empleados y empleadores y la responsabilidad de cada trabajador de cuidarse y tener la mascarilla, las medidas de protección, mantener limpias sus manos. Si la gente tiene malestar, les recuerdo, tienen que llamar al 911 o vaya al centro de salud más cercano. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que tiene muchísimas empresas pequeñas, micro, medianas y grandes empresas aquí en Tegucigalpa, también ha estado en estas mesas. José Luis, al reactivarse este 20%, y luego vamos a ir con el ministro Madero para que le explique todo lo que el gobierno espera. José Luis, ¿cuál es la situación de las empresas, de las micro, medianas
pequeñas y grandes empresas en la capital del país? Buenos días, Raúl. Bueno, ha existido un proceso de preparación, como lo mencionó Jesús. Las primeras normas de bioseguridad que se formaron en el país se derivan de la maquila, muchas normas de avanzada que les ha permitido a ellos estar trabajando en las últimas 7 semanas con poca incidencia, ¿no? A partir de ahí, el Ministerio de Trabajo, nosotros mismos hemos ido preparando todas las normas para diferentes industrias. De hecho, hace 2 semanas, anticipando y preocupados por esta apertura tan necesaria, lanzamos lo que llamamos la plataforma digital de normas básicas de bioseguridad, ¿no? Y hasta el momento ya tenemos preparado más de 400, 500 empresas que hemos acompañado en todo este proceso, ¿no? Y son varios miles de colaboradores que se preparan en estas plataformas y confiamos que continuarán la mayoría de ellos, ya sea por nuestra plataforma, las de Fede Cámara, Infob, COEP, hay muchas otras, ¿no? La educación, recalco, es el punto más importante para poder tener éxito en este proceso, ¿no? Y todos y cada uno de nosotros como ciudadanos deberíamos conocer estas normas básicas de bioseguridad, porque va a ser nuestra forma de vida en los próximos meses, ¿no? Y no es de 8 horas mientras estamos en el trabajo, no es de otras 10 horas en casa, son las 24 horas al día, ¿no? Del trabajo, en nuestro momento de transporte, de nuestra casa a nuestro lugar de empleo. Realmente va a ser una nueva forma de vida y ese seguimiento estricto de esas normas son lo que nos va a permitir continuar con éxito este proceso de reactivación, el cual, como tú dices, bueno, si no le quieres llamar inteligente, sí se ha hecho con la inteligencia que tenemos en este momento, de conocimiento y la información que tenemos en este momento, por lo que se hizo de forma controlada, en forma prudente y se ha hecho en forma escalonada. Vimos el caso de Panamá, que se abrió de un día para otro todo y una semana después tuvieron que cerrar. Aquí afortunadamente se ha hecho, como te digo, en esa forma escalonada, por zonas. La zona centro y San Pedro Sula, que tienen mayor incidencia, van con un 20%, zona rural subió a 60%. La primera fase va a estar en ese rango. También se mantiene el dígito único para las personas que pueden andar en la calle, para las cuales recomiendo, si no tiene necesidad de salir, no es su dígito, no se exponga. Realmente necesitamos la ayuda de todos y cada uno de nosotros en este proceso, ¿no? Exposición, aumentar riesgo, no va. Estamos todavía en una curva ascendente. Esperamos alcanzar ya un pico muy pronto y poder empezar ya más bien con picos de recuperación para que nos puedan ayudar en esta vida económica que ha sufrido en el país. Sí, ministro Madero, ¿por qué reabrir la economía en este momento? Van 6.327 casos, 258 muertos en Honduras. Hoy se reabre el 20% de la economía. Ministro Madero. Muchas gracias. Yo creo, Raúl, en primer lugar, usted me gustó mucho cómo empezó el programa porque hizo una comparación entre países y países. Ahorita, casualmente, en lo que usted estaba hablando, me puse a revisar un poco si comparamos regiones con regiones. Por ejemplo, si uno mira el estado de Georgia, que tiene exactamente alrededor de 10.6 millones de habitantes, el estado de Georgia lleva 2.147 muertes y casi 50.000 confirmados. ¿Por qué hago esta comparación? Porque si nosotros la pusiéramos al lado de lo que pasa en Honduras, que tiene una población bastante similar, tendemos normalmente nosotros a ser muy críticos de lo que pasa aquí, pero porque no miramos lo que está pasando afuera en otros lugares cuando hay un mal manejo de la pandemia. Y eso lo rescato porque esta pandemia ha tenido un sacrificio de todos los hondureños. El costo de controlar la pandemia en Honduras ha sido un costo altísimo. ¿Por qué? Porque ha significado casi 4 meses de una economía cerrada. Entonces, claro, uno dice, bueno, si nosotros comparáramos al país con otras regiones del mundo,
nos vamos a dar cuenta que Honduras efectivamente ha venido bajando, inclusive la tasa de mortalidad la ha bajado drásticamente, y yo quiero decírselo, y yo quiero felicitar a los doctores que han estado trabajando en esto. Allá en San Pedro Sula, comentábamos este fin de semana, los médicos ya tienen una expertise grande, inclusive en cómo se realiza esto, los tratamientos, estos maíz, catracho y todo que han salido de, discúlpenme, han salido de doctores hondureños que han estado trabajando en esto. Siempre tratamos de vernos como menos, pero yo quisiera destacar el esfuerzo que han hecho todas estas personas, las enfermeras, las personas que están en el laboratorio. ¿Tenemos problemas? Probablemente todavía sí los tenemos, pero no podemos dejar de pensar que esta gente ha puesto el pecho por Honduras y que todos los negocios de Honduras también han puesto el pecho por Honduras porque ha sido un trabajo de toda una nación lo que llevamos hasta ahorita. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente, si nosotros hacemos estas comparaciones, y uno dice, países tan poderosos que tienen, no han podido controlar la pandemia, pero países tan chiquitos como el de nosotros, sí, mire, usted se va a Intibucá y va a ver cuando la gente va a traer el saco solidario, ahí no hacen 1 metro de distancia, ahí hacen 3 o 4 metros de distancia, y son personas que probablemente no llegaron ni al 5º grado. ¿Por qué? Porque hay una conciencia. Entonces, esto lo digo porque no podemos nosotros decir que lo que lleva hoy Honduras es el fruto de todo un esfuerzo de una nación, ¿verdad? Efectivamente, tuvimos que empezar haciendo pininos de cómo hacer los procesos de reactivación, ¿verdad? Porque nadie sabe cómo hacerlo. El sector maquilador efectivamente es uno de los pioneros en estos procesos y yo creo que dio casi todo un ejemplo y una guía a todos los demás sectores. Porque si nosotros podemos hacerlo con una industria que tiene 1,000 trabajadores, podemos hacerlo con una industria que tiene 5. O sea, ese trabajo coordinado de protocolos de bioseguridad ha sido muy fuerte y efectivamente nos ha permitido ir abriendo lentamente sectores. Ahora, ¿qué pasa? El costo de esta inversión que ha hecho Honduras, de esta inversión que ha hecho las empresas, de esta inversión que han hecho los trabajadores, hay trabajadores que van a perder sus puestos de trabajo y también son héroes de la pandemia, quiero decírselo, porque ese puesto que pudo haber perdido ha servido para que otras personas tampoco pudiesen haber muerto. O sea, este es un esfuerzo de todos los que estamos en Honduras. Entonces, ahora entrar a esta nueva etapa significa, y yo quiero decir algo que es importante, esta semana, por ejemplo, ya vienen unos equipos de laboratorio nuevos que van a permitir casi subir a 1,000, efectivamente lo que usted decía en la entrada es cierto, vamos a permitir entrar a 1,000 casos de pruebas, pero los muertos no van a variar, los muertos no se pueden ocultar. Por lo tanto, es probable que tengamos un poco más de contagiados, pero no porque estemos más descontrolados, sino porque vamos a tener un sistema laboratorial un poco más robusto que nos permita tener más pruebas. Pero los casos críticos que llegan ahí están en los hospitales. O sea, son evidentes, los casos que pueden fallecer ahí están. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando aumentemos estas pruebas más? Que probablemente el índice de mortalidad inclusive vaya a bajar un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener efectivamente probablemente más contagios, pero porque tenemos mucho mayor capacidad. Entonces, ¿Qué se logró en esta semana de preparativos donde estuvo don Jesús Canaguati, estuvo también don José Luis Rivera? Sí. ¿Qué se logró? Aquí pudimos determinar, por ejemplo, varias variables que van acompañadas de este plan. Uno era determinar efectivamente cuál es la capacidad hospitalaria que tiene el país. Ayer, casualmente, todavía estábamos haciendo una revisión, ¿verdad? Porque tenemos que, habían varias variables, 5 variables que estábamos tratando. Una era si teníamos los medicamentos, ¿verdad? Ya empezamos a ver que el miércoles de esta semana se repartieron más de 25,000 tratamientos de maíz, ¿verdad? Esa era una de las partes importantes porque en la mesa multisectorial acordamos que no podíamos empezar una apertura prudente e inteligente, ¿verdad? Si no teníamos garantizadas ciertas condiciones del sistema. Entonces, repartir estos medicamentos, que son 25,000, es una primera etapa. Vamos a llegar a repartir 200,000 medicamentos de estos, ¿verdad? Que son para fases
tempranas, por así decirlo, de la enfermedad, que los tiene que recetar un médico, pero que por eso es muy importante lo que decía José Luis y Jesús. La gente, en cuanto tenga el síntoma, tiene que ir lo más rápido posible. Esa es la clave ahorita del procedimiento. Irlo más, no significa que no habrá gente que no se complica. Estos tratamientos pues han reducido mucho, pero no significa que gente no pueda morir. O sea, hay que ir rápidamente. Esto lo pudimos verificar. Pudimos verificar también cómo está el tema hospitalario, ¿verdad? Sabemos que Tegucigalpa probablemente está un poquito más complejo, casualmente, que San Pedro Sula, aunque San Pedro Sula tiene más casos, también hay cosas que hay que ver ahí. Yo creo que San Pedro Sula, revisamos, ya tiene una expertise un poco más grande en el tratamiento, por claro, la cantidad de casos que tiene y ha tenido mucho más experiencia. Tegucigalpa le está empezando a tomar, ¿verdad? Sabemos que hay hospitales que tienen alguna capacidad y va creciendo, pero también en su generalidad se pudo hacer una evaluación, ¿verdad? Y se determinó que más o menos tenemos como un 50%. Como habrán hospitales en particular que tendrán un poco más y eso tendrá que irse perfeccionando, por así decirlo. Son cosas que se revisaron también el día de ayer, ¿verdad? También se hizo una revisión de los equipos de bioseguridad que, por cierto, la Maquila ha apoyado muchísimo en esta fabricación de estos equipos que están ahí, ¿verdad? Porque teníamos y creamos también una base de datos ahorita de alrededor de unas 200 plazas de sector salud que van a servir de recambios, por así decirlo, porque efectivamente tenemos muchas personas que se enferman, ¿verdad? Y necesitamos que esta persona tenga un relevo, ¿verdad? Que vaya pasando. Entonces, estas son condiciones que se están revisando. Y se creó también, y hoy se va a dar a conocer públicamente, una comisión de vigilancia que rectora la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una mesa de COVID que ellos tienen estructurada, que va a permitir, junto a la Secretaría de Salud, a la Unidad de Vigilancia de la Salud y a la Unidad de Epidemiología del SINAGER, ir revisando municipio por municipio. Esta apertura se estructuró en 3 regiones. Primero, la región 1, aquellos municipios donde no tenemos todavía ahorita, por así decirlo, casos confirmados de coronavirus, pero que también se sacaron ahorita un poco más de 1000 muestras, de 1000 pruebas rápidas, porque se va a hacer un tamizaje que permita en cierta medida revisar si existe o no existe algunos casos en estas regiones. Después está la región número 2, que son municipios donde tenemos un medio contagio entre 1 y 30 casos, ¿verdad? Esos van a tener una salida del 40%, la región 1 del 60%, y la región 3, que ya son las ciudades grandes, que tendrán un 20% porque es donde hay más aglomeración de personas y tenemos más casos. Esto lo vamos a ir viendo. Y yo quiero decirle también que la gente no piense que porque ahorita empezamos un poco no quiere decir que algunos lugares vamos a tener que retroceder. Probablemente sí, no lo sabemos todavía porque, miren, nadie tiene experiencia en esta pandemia. Vamos a ir analizando todos los días si estos indicadores se van cumpliendo, si no, probablemente retrasemos en algunos casos o retrocedamos, y eso hay que tomarlo como habitual. No es que si retrocedemos es que el plan no funcionó, es que el plan está diseñado para eso. Está diseñado por si se nos desborda, tenemos que retroceder. Entonces, lo digo con mucha responsabilidad porque, como lo decía usted, es un tema de ser prudentes. O sea, la población tiene que entender que tener una apertura depende de todos los hondureños, de la empresa, del trabajador, del cliente, del que anda en la calle. O sea, depende de todos, porque yo puedo tener, o Canal 11 puede tener el mejor sistema de bioseguridad del mundo, ahí lo puede tener todo, si quiere tener rayos láser, lo que usted quiera, pero si la persona que va de afuera no se cuida, lo va a contaminar. Entonces, esa es una realidad, y por eso es que aquí la responsabilidad termina siendo de todos y cada uno de los hondureños, que tenemos que tomar una conciencia real de esto, ¿verdad? Y por otro lado, saber que la enfermedad existe. Ayer lo decía el cardenal Rodríguez en su homilía. Hay gente que todavía piensa a estas alturas que el coronavirus no existe. Discúlpenme, tenemos personas fallecidas por coronavirus en Honduras. Esa es una realidad, pero parece que hubiera parte de la población
encaminada a querer engañar a la gente y decirle que esto no existe. Esta es una realidad. Tenemos médicos, usted los ha tenido ahí, que han salido contaminados, periodistas que han tenido contaminación, pero hay gente que todavía se rehúsa a pensar que esto es verdad. Y otro tema importante es que parte de estas medidas de bioseguridad tienen que ver con que la gente se acostumbre a una nueva realidad. El andar con mascarillas es una nueva realidad. Y no andar la mascarilla como vincha, porque hay unos que lo ponen como vincha en la cabeza, otros la ponen como barbilla. No, hay que andarla puesta. Y si un ciudadano que vamos en la calle no la tiene puesta, estamos llamados, aunque sea por cristianismo, a decirle a la gente, mire, usted puede ser un objeto de contagio. Póngase la mascarilla. O estamos haciendo fila en la pulpería, o estamos haciendo fila por así decirlo, en un banco o en un supermercado, y usted mira que la gente no está haciendo la fila, pues hombre, que decirle a las personas por responsabilidad de todos, hagamos la fila y tengámosla bien hecha. O sea, esto lo digo con mucha responsabilidad porque al final depende de todos nosotros que esto pueda cumplir, que pueda realmente ser, por así decirlo, pues bueno, una ganancia para todos los hondureños, pero depende de cada uno de nosotros que podamos hacer. ¿Cuánta gente trabaja en la maquila en Honduras? Y hoy se habla de un 20% en la reapertura. ¿Cuánta gente va a comenzar a trabajar hoy? Y esto que está diciendo el ministro, pues lo tenemos que seguir recalcando, que la gente tiene que tener cuidado y seguir las medidas de seguridad. Bueno, primero te quiero decir que esto que habla el ministro es básico. O sea, la salud no la puede hacer por decreto ni el gobierno, ni la empresa privada, ni las centrales obreras, ni nadie, ni las iglesias. Esto es una actitud que hay que tomar personal, de cuidado, de usar la mascarilla, lavarse las manos, si no hay agua y jabón, pues está el gel, el distanciamiento. Mira, en los países que han logrado superar la pandemia sin mayores incidencias, como Vietnam, como Singapur, como Corea, como Taiwán, ya estaba establecida esa cultura de la mascarilla, del distanciamiento, del no darse tanto abrazo. Y mira que esos países, Vietnam no ha tenido más que, yo creo que ningún muerto tuvo Vietnam. Es algo impresionante cómo el tema de cultura incide en todo esto. Sobre tu pregunta, la industria tiene 168,000 personas. Ahorita han estado trabajando como 15,000 personas en temas biomédicos y hoy vamos a tener más o menos unos 40,000 personas trabajando. Hay un plan de 5 o 6 semanas de restablecer ya las 168,000 personas en la industria. Y quiero hacerte una sugerencia, Raúl. Tú veo que estás orientando muy bien al pueblo en lo que tiene que hacer. Yo te propongo que invites al doctor Zelaya, Alan Zelaya del Seguro Social, y con el doctor Hananía, y que ellos te cuenten la historia de cómo ellos abordaron el tema de la enfermedad de una forma agresiva, y igual que con el doctor Díaz y el doctor Valerio, ellos empiezan a hacer estos tratamientos, principalmente con la ivermectina y la citromicina. Y la estadística, ellos están haciendo un análisis, un recuento médico, un caso médico, que dicen que va a estar publicado en las próximas semanas. Hasta ahora, ninguno de los que ha tomado el maíz ha fallecido. O sea, yo no quiero ser el vocero de ellos porque en realidad no es mi área, yo solo escuché, pero sí en la semana pasada estuvimos hablando de eso, y Dios mediante así continúe, como dice el ministro. No quiere decir de que alguien no se pueda complicar, pero gracias a Dios lo que nos indica ahorita es de que el tratamiento funciona. ¿Y a dónde quiero ir yo? Hay veces que hablamos de mucho tema, de
prendas biomédicas o hablamos de muchos medicamentos o de muchos procedimientos y la población, hay que decirle sencillamente qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que ahí tenemos que ser muy sencillos y muy claros. Primero, a la población hay que decirle de que su objetivo principal es no contagiarse. Ese es su objetivo principal. ¿Y qué quiere decir no contagiarse? Tengo que tener cuidado en cómo me conduzco yo como persona. Tengo que usar una mascarilla si salgo de mi casa. Tengo que practicar el distanciamiento, tengo que lavarme las manos, tengo que usar gel. Cuando voy al bus, tengo que cubrirme incluso mis ojos, porque a través de mis ojos, si yo toco una superficie y después toco mis ojos, ahí ya me contaminé. O sea, eso es lo que tiene que hacer la población para no contagiarse. Eso le estamos diciendo a todas las personas antes de empezar, antes de que las empresas comiencen. Pasan 18 horas en educación de qué es lo que deben de hacer. Y en esas horas también hablamos de qué es lo que tienen que hacer cuando regresan a sus casas y qué es lo que tienen que platicar con su comunidad. O sea, lo primero es no contagiarme. Pero si me contagio, esto no es una lepra. No me tengo que esconder y no tengo que callarme. Tengo que inmediatamente ir a un centro de salud, al Seguro Social, a un hospital o a un centro que recibe COVID, o un triaje. El triaje es para ir a hacer las pruebas. O tengo que hablar al 911 y me tengo que empezar a tratar. Esto de, como dicen los doctores acá, miren, yo no espero un PCR para saber que la persona tiene síntomas de COVID. Al nomás tener síntomas de COVID, yo la empiezo a abordar con el tratamiento. No espero a que el resultado venga 3 días y en 3 días se me pueda complicar la persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos en la mesa multisectorial? ¿Y qué era lo más importante? Aparte de la protección de los doctores, aparte de los relevos, aparte de tener suficientes camas, es tener suficientes tratamientos. El ministro habló de 200,000 tratamientos, pero eso solo es el Seguro Social, entiendo yo. El Seguro Social va a tener 200,000 tratamientos maíz y el Ministerio de Salud va a tener otros 100,000. O sea que estamos hablando de 300,000 tratamientos de maíz para que abordemos la pandemia de frente y no tengamos que retroceder. O sea, no queremos que nadie se nos complique, no queremos que la gente llegue a los hospitales. Qué bien se están las camas ahí, pero las queremos desocupadas, queremos a la gente saludable. Y la forma de hacerlo es a través de un triaje responsable y una vez identificada la persona, empezar a abordarla con el tratamiento y la educación para que se aísle y no contagie a más población. Sí. José Luis, aquí en Tegucigalpa, ¿qué segmentos van a reabrir? Por cierto, ayer en Tegucigalpa el rebrote en Francisco Morazán fue mayor que en el departamento de Cortés. Digo todo esto para que tomamos las medidas correspondientes de seguridad, así como ha hablado el ministro Madero como Jesús Canahuati. José Luis. Ok, tal vez lo del rebrote por ciudades y lo demás no es del todo... bueno, recuerda, muchas de estas pruebas tienen varios días de estar esperando ser procesadas, ¿no? Entonces, en algunos casos se habla hasta de 15 días, ¿no? En Tegucigalpa, como Cámara, hemos preparado a muchísimas empresas, hemos puesto a disposición y hemos acompañado a muchas de las pequeñas y estimamos que ahorita podrán reintegrarse de lo que es el mercado formal entre unas 30 a 45,000 personas, ¿no? Es un número grande, pero consideremos que Tegucigalpa tiene una población de 1.8 millones de personas, una población económicamente activa de un 40%, estamos hablando de 720,000 personas, ¿no? Las últimas semanas no solo hemos tenido la preparación en lo que son los procesos de bioseguridad, ¿no? Se han dado webinars, se han dado muchísimas otras, se han puesto a disposición muchas plataformas de enseñanza, ¿no? Se han
hemos tenido a la fecha más de 200,000 reproducciones de muchos de los webinars, de muchos de los videos que hemos puesto en ese sentido. Educación, 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 repito, es lo que todos tenemos que tener como ciudadanos, como personas, como trabajadores, ¿no? Eso es lo único que nos va a permitir reincorporarnos en una forma segura. Vamos a tener y van a existir casos, pero algo interesante, ¿no? Cuando mucha de esta gente se está reincorporando, las empresas están sirviendo y van a servir como triaje, ¿no? Probablemente aquí podamos detectar en una forma más temprana si hay personas que tienen casos y poder ser remitidos y ser tratados con el tratamiento maíz o el que esté disponible en su momento, y eso creo que va a ayudar muchísimo, ¿no? Se ha luchado en las últimas semanas con la estigmatización de los casos. Como menciona Jesús, esto no es lepra, no es que hay que esconderse. Creo que el desconocimiento de mucha de la población, hemos visto en algunos pueblos alcaldes cerrando la ciudad, dejando hasta con problemas lo que es la parte de la cadena de alimentación. El sarampión era una enfermedad que se transmitía con esporas en el aire, esto no. O sea, manteniendo esa distancia, 1,5 o 2 metros, manteniendo la mascarilla, lavándonos las manos, estornudar tapándonos con, si tenemos el reflejo. Realmente es todos y cada uno de nosotros somos contribuyentes a que esto no se siga propagando, ¿no? Al regresar, igual hay que tener conciencia cuando regresemos a nuestro trabajo, si tenemos los síntomas, darlos a conocer en la forma más honesta posible, ¿no? Ocultar algún dato peligroso, no solo para esta persona, sino para todos sus compañeros. Como les digo, es un trabajo personal de 24 horas y esa va a ser la única forma en que podamos continuar avanzando con estas fases, ¿no? En la segunda fase esperamos otro 20%, otras 40, 60,000 personas. Sabe que hay un llamado importante a lo que es el mercado informal, ¿no? Estos tal vez no tienen acceso a mucha de la información de cámaras o de lo otro, pero creo que a través de los medios de comunicación vamos a tener que hacer énfasis en esos elementos importantes que todos debemos tener en nuestra vida diaria. Mucha de esta gente, que se estima que es el 60% de la población, van a ser importantes porque van a andar circulando con el trabajo formal o las empresas que están reactivándose, ¿no? Como te digo, trabajo de todos y cada uno de nosotros. Esperamos se tome conciencia y cada día más de qué es lo que estamos haciendo, no solo por nosotros, por nuestra familia, sino por el país. Sí, en Tegucigalpa, ¿qué reabre hoy? ¿Qué es ese 20%? Ok, a nivel nacional se reabren todas las empresas, excepto lo que es el transporte público, no se abren los que son aeropuertos todavía. Hay una lista de lo que son centros de afluencia pública, restaurantes en servicio sentado. Hay una lista como 6 u 8 rubros que no se abren todavía, ¿no? Y los demás realmente van a ir, se están listos para abrirse, si están cumpliendo y si se han registrado para tener sus salvoconductos, ¿no? Así que realmente es casi una apertura de la mayoría de los rubros a un porcentaje menor. Don Jesús, salva empresas y luego voy con el ministro Madero. ¿Salva empresas y empleos esto? La preocupación que todos hemos tenido de que nuestro país esté en esta situación y el problema de los trabajos, de gente suspendida, de gente despedida, ¿esto viene a salvar empresas y empleos? Pero yo te voy a decir que para mí salva empresas y salva vidas. Te voy a decir por qué salva empresas. Muchos países han hecho muy malas cosas. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. México no vio o sus mismos mandatarios mandaron a decir de que no pasaba nada, más bien que había que abrazarse. Yo te puedo decir de que aquí hay una empresa que acaba de anunciar 1,000 empleos que se viene porque las condiciones en México están complicadas. O sea que aunque los mandatarios te digan que pueden trabajar todo el mundo, si la infección se sale de control, la pandemia se sale de control, la gente no va a poder trabajar porque
los hospitales se van a abarrotar. Ya esto está mostrando de que está salvando empleos. Está salvando empleos también nuevos porque todos estos productos biomédicos han traído una oportunidad nueva que si nosotros había como 2 o 3 empresas que hacían productos biomédicos, pero ahora hay 15. Y entiendo yo que de las que habían ahora van a ampliar porque la parte de geopolítica entre Estados Unidos y China, ustedes han visto que ha estado con mucha tensión y Estados Unidos no quiere seguir importando sus productos de bioseguridad de China, no quiere depender de China para que le diga, mira, no te voy a exportar en un momento dado, y se ha volcado a los países amigos a que le suplamos en cadena con los americanos. Entonces, eso significa nuevos empleos. Y lógicamente que ahorita que se está reaperturando la economía americana, los países que están preparados para hacer una apertura inteligente es los primeros que van a tener la mayor cantidad de oro. Yo te puedo hablar de El Salvador, que no ha abierto, y una empresa dijo, no más, me vengo de El Salvador y está poniendo 1.500 personas acá en Honduras. O sea que sí salva empleos la reapertura, y por eso es que tenemos que hacerla mucho más responsable. Por eso es que todos tenemos que asegurarnos de que, así como dice José Luis, educación, educación, educación. Y recalcar, porque hay veces que pasa el tiempo y bajamos la guardia, todo se normaliza y queremos volver al pasado. No, aquí no sé cuántos meses vamos a estar, espero que sean meses y no años, con esta costumbre de tener que cuidarnos con la mascarilla, con el lavado de manos. Debería ser algo que permaneciera el lavado de manos en la higiene, pero por lo menos mientras esté la pandemia va a aperturar. ¿Y por qué salva vidas? Porque estamos sirviendo de triaje para detectar a las personas que están afectadas. Es como, imagínate que los centros de salud, hospitales, expandieron sus brazos a abrir nuevos triajes, nuevos áreas donde yo puedo identificar la gente afectada para atenderlas. Mira, cada empresa, las grandes tienen sus propios médicos. Por ejemplo, en la industria nuestra, yo creo que hay por lo menos unos 50 médicos trabajando entre todas las empresas, y tal vez 50 o más enfermeras. Esto sirve para que el sistema médico de empresa que nosotros manejamos, y manejan muchas empresas también a nivel nacional, sirva para que sus doctores le ayuden al Seguro Social y a los otros centros de salud a identificar a estas personas con análisis clínicos, no necesariamente con PCR, con análisis clínicos. Si la persona tiene afectación en la garganta, si ha perdido el olfato, si tiene dolor de cabeza, si tiene fiebre, todos aquellos síntomas que puedan indicar que la persona tiene un COVID-19, inmediatamente abordarlo. Y uno de las cosas que nosotros peleamos más en la mesa, y gracias a Dios ya se consiguió, es que hubiesen los medicamentos, porque de nada sirve identificar a la gente si no tenemos los medicamentos. Ahorita tenemos los medicamentos, identifiquemos a la gente, démosle su tratamiento y sigamos con educación, 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 en videos, en charlas, de todas formas que podamos, pero esto es lo que nos va a ayudar a ser uno de los mejores países en lidiar con esta pandemia. Que sí, al principio tuvimos muchos problemas, pero todavía hay mucho que por hacer hacia adelante. Y lo que menos queremos es retroceder, como lo han tenido que hacer otros países, así como dijo José Luis, que Panamá tuvo que retroceder de su apertura, y esto manda un mensaje de incertidumbre malísimo para la población, para el ánimo de la misma gente, y no digamos para las empresas que no ven un norte claro sobre cómo poder manejarse. Sí, esto para el ministro Madero, un dato que se me envió. Los protocolos de bioseguridad fueron elaborados con la asistencia de la Unión Europea. Podemos tener garantía de que
ahí están las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad y que éstas sean de obligatorio cumplimiento para todos. ¿Y cuántos protocolos hay? ¿Y qué pasa si un sector no tiene protocolo específico, ministro Madero? Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo tengo que resaltar y dar un agradecimiento especial a la Unión Europea. La Unión Europea, desde el primer día que empezó la pandemia, se puso a la orden y pudimos contratar una serie de expertos que nos ayudaran a estructurar estos protocolos de bioseguridad. Quiero decirles que estos protocolos los ha trabajado la Asociación de Medicina del Trabajo, ¿verdad? Que trabaja con la Universidad Nacional, que tiene el programa de Medicina Ocupacional. Los ha trabajado la Agencia de Regulación Sanitaria, se han trabajado con la policía, se han trabajado también con la Unidad de Epidemiología del SINAGER, se han trabajado con la Secretaría de Salud, de tal forma que pudiéramos cubrir todos los espacios posibles, ¿verdad? Para los sectores que han trabajado con los protocolos saben que son muy estrictos estos protocolos, ¿verdad? Y casualmente era porque se quería hacer un trabajo profesional muy grande. Ya la aplicación de los protocolos, tenemos en construcción alrededor de un poco más de 40 protocolos, ya más o menos la mitad se ha subido. Es importante que si una empresa no tiene un protocolo porque no es una industria, hay un manual general que se aplica a todas las empresas o a todos los centros de trabajo, ¿verdad? Que es el que se aplicaría en este caso. Entonces, claro, no todas las empresas van a tener un protocolo, sino que algunos sectores que por sus características tienen que tener un protocolo especial. Y si hay un sector que no lo tiene, pues va a utilizar el manual general de bioseguridad que está. Ahora, importante también saberlo, con este plan también sigue vigente la cuarentena, ¿verdad? O sea, vamos a ver que la circulación siempre va a estar restringida por número de identidad, ¿verdad? Y las empresas o las instituciones que en este caso van a ir a trabajar tendrán que sacar salvoconductos sobre ese 20% en el caso de las grandes ciudades, o 40% en las medianas, o 60% en los otros municipios. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo un control, por así decirlo, de la movilidad, eso es muy importante, ¿verdad? Y también otra cosa importante es que se sepa quiénes se están tratando de proteger, por así decirlo. O sea, las personas que tienen comorbilidades, llamemos esto que significa que tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión, están en tratamiento de cáncer o están embarazadas, pues estas personas se recomienda que se queden en teletrabajo siempre, ¿verdad? Porque son personas que pueden tener un problema más grande. Claro, hay sus excepciones, como en el caso de las instituciones que están trabajando día a día con la pandemia, que ellos tendrán que tener sus mecanismos, que ya es salud, Copeco y todos estos que tendrán que proteger a toda su personal que estén con estos problemas mucho más que los normales. Pero es importante que se tenga. Y otro tema muy importante es la discriminación. Tenemos que tener mucho cuidado porque se puede dar discriminación tanto en la sociedad como en los centros de trabajo. Yo creo que hay que entender que probablemente, bueno, usted ya los periodistas lo están viviendo más en carne propia, probablemente al final no se sabe si nos vamos a contagiar todos. Lo que estamos previendo es que no nos contagiemos al mismo tiempo, pero tampoco si alguien está contagiado o tiene un problema de estos, no puede ser objeto de despido ni de sanciones, ¿verdad? Sino que hay que entender y hay que ser solidarios y hay que hacer que estas personas lo hagan desde casa, ¿verdad? Lo digo esto porque tanto el personal de salud tiene muchos problemas de discriminación en sus barrios, hemos visto personas que inclusive las han querido agredir, ¿verdad? Y hay que entender que son la gente que está dando la vida, que está dando mucho de su esfuerzo, que están exponiéndose y necesitan la solidaridad de todos los hondureños, ¿verdad? Igual, si una persona es muy mayor, ¿verdad? Y no lo puede hacer, pues también entender de que no por eso va a perder su trabajo, sino que tenemos que ser, aquí es donde entra la solidaridad en su máxima expresión, ¿verdad? Entonces lo digo esto porque hay que tener cuidado, ¿verdad? De que tener coronavirus no significa, como lo decía Jesús, que tenga lepra o sea, eso le puede pasar a cualquier persona, hasta el mejor que se cuide y tenga las mejores disposiciones en su casa le va a poder pasar, ¿verdad? Entonces,
lo que tenemos que hacer es tratar de evitar de que eso ocurra. Y estos protocolos lo que nos generan son las líneas específicas que tienen que seguir todos los hondureños en una empresa, en tu casa, ¿verdad? Para evitar que este contagio se dé. Imagínense si tenemos que seguir un año nosotros cerrados, tenemos que vivir nosotros con esto, tenemos que aprender a vivir y eso significa llevar las reglas uno por uno. Ahí tenemos una comisión de auditoría, que es importante, una unidad de fiscalización, que está compuesta entre la policía y la Secretaría de Trabajo. Esta unidad es la que va a estar fiscalizando los diferentes negocios que cumplan, por así decirlo, los protocolos de bioseguridad. ¿Cuál es el procedimiento? Si viene la unidad fiscalizadora y mira que en un lugar no se cumple o tiene parte del protocolo que no se cumple, lo que van a sacar es un acta de riesgo inminente. Esta acta de riesgo inminente le va a dar probablemente 3 días y le va a dar un cierre temporal y le va a decir, bueno, mire, usted tiene de aquí a dentro de 3 días, a lunes o martes o miércoles, para cumplir esto. Si no lo cumple, entonces definitivamente usted no va a poder operar. Eso va a dar chance para que puedan arreglar lo que no tienen, ¿verdad? Y después poder tener una operación mucho más responsable. Esta unidad ya está en campo, ya está programada, ya tiene experiencia, realizó pilotajes con restaurantes, realizó pilotajes con salones de belleza, está realizando pilotajes con centros comerciales, de tal forma que ya es una unidad que tiene mucha experiencia, hay médicos en esta unidad, hay epidemiólogos en esta unidad, hay gente de la DPI en esta unidad, hay inspectores de trabajo en esta unidad que tienen mucha experiencia, está toda la unidad de higiene y seguridad en el trabajo de la Secretaría de Trabajo, nos acompaña ARSA también, nos acompaña Salud, de tal forma que es un equipo multidisciplinario que va a andar haciendo estas auditorías. Ya tuvimos experiencia, por ejemplo, en la maquila, casi todas las maquilas que están operando ya pasaron por una auditoría. Ellos saben que es una auditoría bastante fuerte, ¿verdad? Entonces que también pues las empresas no se sorprendan, ¿verdad? Porque este es un tema de salud pública y tenemos que procurar de que se cumplan estos protocolos, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo estas inspecciones muy regularmente todos los días. Sobre eso y también, José Luis, sobre lo que ha dicho el ministro. Activa el micrófono, José Luis. Perdón, Raúl. Como indica el señor ministro y como lo estamos viendo todos en esta mesa, queremos hacerlo de la mejor forma, una forma duradera, una forma segura, que nos permita, aunque sea en forma gradual, regresar a una vida, a la nueva normalidad, ¿no? Necesitamos seguir produciendo, necesitamos todos y cada uno de nosotros tener esas fuentes de ingreso de nuevo trabajando. Por eso hacemos el llamado a todos y los dueños, ¿no? Sigan las reglas, es más caro a la larga no seguirlas. Se quejaba mucha gente, bueno, hay costos asociados con el material de protección personal, hay costos asociados con el transporte. Creo que el mayor costo es no producir. Tenemos ya casi 80 días de estar en inactividad, ¿no? Eso al final ha sido y va a ser terrible para la economía, pero tenemos la oportunidad de hacerlo y todos tenemos la capacidad de hacerlo bien, unos tal vez más que otros, pero vamos a ir en nuestra dimensión, en nuestra medida, siguiendo esas reglas, contribuyendo no solo a que podamos bajar la incidencia de la enfermedad, sino poder empezar a mejorar esos números económicos, que no solo los empresarios, en sí, las empresas somos todos, colaboradores, personas, las familias que dependen de esos colaboradores. O sea, es un círculo, es una maquinaria que ha estado parada en este momento. Necesitamos reactivarla de la mejor forma. El aceite es en sí ese seguimiento a todas esas y cada una de las normativas, recomendaciones que hay y que se nos han puesto a disposición. Y si no, para algunas empresas no lo saben, no lo conocen, con la Cámara tenemos el sitio ccit.hn, pleca COVID-19, donde tenemos esta plataforma que está libre para que se puedan inscribir y puedan tomar el curso básico
ya quieren algo más avanzado, ya está a otros niveles, hay de 8 horas, de 12 horas. Señores, la información está disponible. Poder o buscar la excusa de que no lo sabía en esta época de telecomunicaciones, donde no hay nada o muy poco escondido bajo las piedras, es muy difícil, ¿no? Confiamos que todos y cada uno de nosotros, nuestros colegas, colaboradores y personas, vamos a seguir esas reglas para poder lograr tener una Honduras lo más normal en un periodo relativamente corto, ¿no? Este proceso son 5 fases para la parte más larga. Se estima para finales de agosto estaríamos todos ya reactivados. Esperamos no tener tropiezos, esperamos poder lograrlo, y si se pudiera acelerar, qué cosa mejor. Sí, Jesús. Sí, mira, yo creo que el COVID-19 vino a Honduras y vino al mundo con un propósito. O sea, creo que de las dificultades salen las oportunidades y en realidad las personas debemos de tomar conciencia de por qué suceden las cosas. Un mensaje nos está mandando Dios y creo que estoy seguro que Honduras va a salir avante de esta pandemia y más fortalecido. Quiero hacer mención de esta mesa multisectorial, y en realidad ahí tienes a la academia, tienes a todo el sistema médico, tienes a la empresa privada, tienes a los sectores sociales de la economía, está el FONAC, está el gobierno, o sea que estamos integrados prácticamente toda la sociedad, y no solo hemos hablado en la mesa sobre cómo lidiar con el COVID, las enfermedades, las repercusiones, sino que nos hemos puesto una meta de plantearnos cómo tenemos que salir de la pandemia y cómo tenemos que salir fortalecidos más como nación en la parte de diálogo, en la parte política, en la parte social, en la parte económica, en la parte de oportunidades, en la parte de educación. Creo que nosotros los hondureños tenemos que aprender que a través de la educación vamos a lograr salir de la pobreza. Y no depende de que venga una gran empresa y contrate 20,000 personas o que alguien de afuera venga a resolver nuestros problemas. Nosotros los hondureños tenemos que resolver nuestros problemas. Tenemos que fortalecer todas aquellas áreas que nos han hecho débiles. El sistema de salud debe de quedar mucho más fortalecido después de todas estas inversiones que se están haciendo. Estamos hablando de cantidades enormes que se están haciendo en el sistema de salud. Bueno, una de las metas debe de ser de que tengamos uno de los mejores sistemas de salud después de esta pandemia, y que sirva para todas las diferentes enfermedades que pueda presentarse en el país. Seguimos teniendo problemas de dengue y otras enfermedades. En el sistema de educación tenemos que fortalecerlo. Hemos visto que todos nos hemos actualizado aquí con la parte tecnológica, y muchas de las escuelas no han perdido su seguimiento de sus cursos porque lo han hecho vía electrónica. Pero la población de las escuelas públicas pues no ha tenido la misma oportunidad. Yo creo que todas estas situaciones que estamos enfrentando las tenemos que analizar y tenemos que ser responsables de cómo cambiar la actitud, replantear todo lo que hemos venido haciendo como nación y ponernos como meta de que vamos a tener una nación mucho más fortalecida. Quiero hacer énfasis también que el tema del COVID, principalmente con nuestro mayor mercado, que es el Estados Unidos, va a traer cambios sustancialmente diferentes. Sustancialmente. Bueno, ahora nosotros estamos trabajando con algunas multilaterales porque lo que se está hablando es de cómo captar muchas de las producciones que se hacen en China hacia nuestro hemisferio. Y cuando tú te pones a hacer números, solo en el sector de ropa, de prendas de vestir,
ellos son 10 veces más grandes. China es 10 veces más grande. Y para traer 10% de lo que ellos hacen necesitamos $5,000 millones de inversión. Imagínate en el tema biomédico y en otros temas que ellos están supliendo, que son la fábrica del mundo. O sea que esta pandemia sí trae tragedia, trae lamento, trae frustración, pero también tiene que traer esperanza. Pero esa esperanza se va a concretar siempre y cuando tengamos la actitud correcta de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y el vaso ahorita está a la mitad y tenemos que verlo medio lleno, ver esas oportunidades y ir a buscar a capturarlas. Lo que me anima a mí, y lo digo abiertamente, y tú puedes hacer consultas con empresarios de la región, y aquí no es que le estamos echando al lago al gobierno, porque tampoco el gobierno lo ha hecho solo, sino que lo hemos hecho conjuntamente, es esa coordinación que se ha logrado entre la sociedad civil, entre el gobierno, entre las autoridades. Esto no existe en otros países. Un mandatario allá está diciendo si abro o no abro. O sea, tiene el switch en la mano y el switch no lo puede tener ni un mandatario, ni un grupito de empresarios, ni un grupito de trabajadores. Lo tiene que tener la sociedad. Y aquí estamos logrando converger en una misma visión de una forma respetuosa. La academia ha trabajado muy, muy bien con nosotros, todo el sistema médico, y creo que al final vamos a salir más fortalecidos de esta calamidad. Bien, continuamos. Como esta reapertura se inicia hoy, casi 4 meses después del confinamiento por este COVID-19, voy a San Pedro Sula para que el ministro del Trabajo y los empresarios Jesús Canaguati y también José Luis Rivera vean parte de lo que ya está ocurriendo. Adelante, Hervin, por favor. Bien, buenos días, licenciado Raúl. Efectivamente estamos ubicados aquí en la tercera avenida de San Pedro Sula, donde a esta hora de la mañana pues se registran protestas por parte de vendedores ambulantes y también pues ya está en resguardo la Policía Municipal y algunos elementos de la Policía Nacional. Aquí pues como puede observar han procedido a quemar algunos cartones, madera y también pues nylon y también llantas los vendedores porque están en desacuerdo que sean pues desalojados en su totalidad. La semana anterior las autoridades de la municipalidad pues autorizaron el desalojo de los vendedores porque pues justificaron que iba a existir una limpieza, la cual se llevó a cabo por parte del Cuerpo de Bomberos y posteriormente ya a partir de este lunes nuevamente les iban a permitir que se colocaran para pues que ellos iniciaran con sus respectivas ventas. Pero esto no ha sido así, prácticamente habían cualquier cantidad de vallas en las principales calles y avenidas que conducen a la tercera avenida aquí en San Pedro Sula. Por lo tanto, hoy se han manifestado y los vendedores que pues piden que les den una oportunidad para poder trabajar, de igual forma que se les respete la palabra que les anunciaron las autoridades de la municipalidad que solamente iban a hacer por un lapso de unos 5 días mientras duraba la limpieza y que nuevamente iban a instalar sus locales. Hasta ahora, pues por fortuna no hay incidencias que lamentar, solamente repetimos, la quema de algunos objetos, de igual forma también la quema de llantas en algunas avenidas y calles aledañas a la tercera avenida aquí en San Pedro Sula. Han mantenido la calma tanto los vendedores como los efectivos policiales. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días. Gracias. ¿Comentarios, ministro Madero? Sí, bueno, yo no estoy al tanto de lo que pasó ahí con la municipalidad, pero ciertamente miramos que, como lo decía al principio, la pandemia ha tenido un costo y un costo muy alto de parte de todo Honduras, ¿verdad? El costo de estar en casa sabemos que existe y eso genera una desesperación por el comercio y por cualquier empresa. Yo creo que eso no podemos desconocerlo, ¿verdad? Ahora, esta nueva normalidad o esta
nueva realidad, diría más que normalidad, una nueva realidad, nos va a tener que ir indicando cómo vamos a navegar, por así decirlo, en esta incertidumbre, porque también, así como hemos visto, ya tenemos otros casos en el mundo donde han habido reaperturas y han tenido que volver a cerrar. Eso lo vamos a tener que ir viendo en el camino, analizando prácticamente todos los días esta comisión de verificación de seguimiento que se va a crear hoy en la mesa multisectorial. Casualmente tiene esta gran tarea de poder ir revisando cómo se va comportando, cómo se está atendiendo la gente, si tenemos medicamentos, cómo están los hospitales, y eso nos va a permitir ir tomando decisiones casi a diario. Esto, mire, no sabemos, hay días que hay más personas en los hospitales, hay días que baja la cantidad de personas, vuelve el siguiente día. Esto es un vaivén, ¿verdad?, en el cual vamos a tener que ir sumergidos todos, pero yo creo que el tener esta mesa multisectorial permite que nos escuchemos todos los sectores en una misma mesa, que debatamos sobre qué está pasando en el comportamiento de la pandemia y nos permite tomar decisiones que sean acertadas y correctas en los momentos, y sobre todo que sean decisiones no tomadas sin información, sino tomando todas las variables de información necesarias, porque esas variables son esenciales para saber cómo se comporta la pandemia. Entonces, eso lo hemos venido haciendo muy responsablemente. Muchas veces hay mucha desinformación. Ahora en las redes sociales, no sé, creo que hay más desinformación que información, ¿verdad? Y eso pues pone tensa a la población. Sabemos que la gente en Honduras, el 70% de los empleos los genera la microempresa, y la composición de nuestra economía tiene muchísima informalidad, y claro, esa informalidad, son gente que trabaja del día al día, ¿verdad? Y tener ciertamente su economía paralizada también es un costo, pero yo quisiera resaltar, y lo vuelvo a decir, aunque ese costo exista, ninguna vida vale el costo que todos los hondureños hemos hecho. Yo creo que todos los hondureños hemos sido valientes, algunos han puesto más que otros, porque unos van a perder su empresa, probablemente existan empresas que no se van a poder levantar, va a haber desempleo, sí va a haber desempleo, yo creo que no podemos decir lo contrario, porque va a ocurrir. Ya la situación de impacto en la economía es totalmente visible, pero hay claro, Honduras ha tenido una característica, que es que esta pandemia, a diferencia de otros países que creció de un solo, ¿verdad?, y después bajó, en Honduras ha venido creciendo lentamente en el tiempo, ¿verdad? Eso nos ha dado tiempo de prepararnos mejor. Yo les decía al principio, si comparamos el estado de Georgia, que tiene los mismos habitantes, tiene 10 veces más muertos que nosotros, ¿verdad? Y tiene probablemente 10 veces también el número de contagios que tenemos nosotros. Entonces, pero claro, eso ha pasado porque la población, ciertamente con todas estas medidas, ha sufrido mucho, pero también ha podido ir haciendo que esto se alargue un poco más para tener un mejor control. Ahora, vamos a tener que irlo revisando. No queremos llegar al punto donde los hospitales colapsen y tengamos gente afuera que no pueda ser atendida. Eso creo que toda la mesa está totalmente consciente, ¿verdad? Y eso se irá a ir monitoreando. Y si en algún momento ustedes miran alguna noticia que tuvimos que cerrar algún lado, pues no es porque el plan ha fracasado, es porque realmente es parte del plan. O sea, eso está totalmente contemplado que pueda ocurrir. Y eso creo que todos los sectores estamos conscientes, porque lo primero es la vida de las personas. Eso es el objetivo fundamental. Y si hasta hoy, pues hemos venido haciendo un manejo con nuestras limitaciones, y que no es perfecto, pero por lo menos un manejo estable de la pandemia, casualmente ha venido siendo por el esfuerzo de todos los hondureños. Sí, Jesús primero y luego José Luis, sobre los salvoconductos que varios empresarios me han llamado, que tienen algunos problemas. ¿Qué piensan ustedes? Y la reactivación de los aeropuertos, puertos y terminales terrestres, ¿qué piensan los empresarios? Jesús, inicialmente. Bueno, mira, los salvoconductos hay diferentes modalidades ahora para poder sacarlos. José Luis tiene mucho más experiencia de eso y puede ampliar de cómo se accesa en línea para
que se puedan obtener los salvoconductos. Esto debería ser un proceso expedito. Ahora, como bien mencionó José Luis, hay sectores de la economía que todavía son excepción y no hay un planteamiento de cuándo se van a reabrir. Los aeropuertos es uno de ellos, los centros comerciales es otro, y gimnasios, y hay otras excepciones. Lo de los aeropuertos preocupa mucho porque para poder tener una reactivación de la economía necesitamos abrir los aeropuertos. Por ejemplo, no hemos hablado del sector turismo. El sector turismo emplea miles y miles de personas. Si nosotros seguimos confinados en nuestro país y no hacemos una apertura de los aeropuertos, entonces el sector turismo se va a afectar enormemente. Adicionalmente, la industria. Toda la industria necesita y requiere de técnicos que vienen a instalar equipos o a arreglar equipos o a capacitar gente. Entonces también los aeropuertos es importantísimo que se reaperturen para que podamos tener este flujo de personas que se requieren para asistir a la industria y para poder incluso expandir si algunas empresas tienen la posibilidad de hacerlo. Adicionalmente, esta reapertura de los aeropuertos tiene que ser muy inteligente para lograr captar líneas aéreas que ahorita andan replanteándose cómo inventarse, porque mira, la misma Avianca, que es una empresa aerolínea muy fuerte, se fue a la quiebra. Y ahora vamos a ver quién va a suplir estos vuelos centroamericanos y todas las rutas que ellos hacían. Una molestia que teníamos los hondureños es que salía más barato ir a Miami que ir a El Salvador o Guatemala o Nicaragua o cualquier país centroamericano. Costa Rica. Entonces, lógicamente que esto son oportunidades que se van a plantear, pero sí es urgente esto, lo tenemos que ver en la mesa multisectorial, cuál va a ser el planteamiento de la reapertura de los aeropuertos, qué fecha se va a plantear para esta reapertura, qué modalidad va a manejarse, y lógicamente que vamos a depender muchísimo de los expertos, no solo de la parte de aeronáutica civil, sino que también los médicos que están en la mesa para que nos retroalimenten de qué forma inteligente tenemos que hacerlo, pero que definitivamente lo tenemos que hacer y es urgente, lo tenemos que promover a la brevedad posible. José Luis, ¿qué piensas tú? No, de igual forma, ¿no? Hay varios herramientas, digamos, de país, ¿no? Uno de ellos son los puertos, los aeropuertos y todo esto, ¿no? Referente a los que son los salvoconductos, muchas de las empresas que están hoy iniciando operaciones pidieron el acompañamiento de la Cámara de Comercio, y este incluía el prepararles la solicitud para sus salvoconductos, ¿no? Esto ha venido cambiando. Inició el ministro Madero con otros ministros, daban los salvoconductos inicialmente, hasta ha ido evolucionando, y ahorita tenemos una plataforma de la policía que es www.serviciospoliciales.gov.hn, en el cual usted puede en una forma más fácil solicitar estos salvoconductos, ¿no? Hay preguntas, hay los archivos de los empleados y otra información que hay que poner. Sí, me imagino, la avalancha que deben tener es enorme, porque todos tenemos esta necesidad de abrir. Son, bueno, se estiman que 200,000 empresas, los que hay en el país, desde micro, que es la gran mayoría, a medianas y grandes, que han estado solicitando estos salvoconductos, y todo el mundo tiene esa desesperación, ¿no? Tenemos de nuevo esperar y hacerlo en forma ordenada. No podemos tener esa apertura así a lo grande como nos gustaría, pero ya no, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? Quisiera también, antes de concluir, básicamente presentarles y de nuevo
como te digo, hemos acompañado a muchas de estas empresas. Nosotros con la Cámara tenemos el programa modular de formación integral de bioseguridad, CCIT.HN pleca COVID-19. Muchas empresas que hemos acompañado ya tienen sus salvoconductos, a otras podemos ayudarles. Tampoco a veces se nos ha vuelto una avalancha en ese sentido, pero la idea es que todos colaboremos. Fede Cámaras tiene otra plataforma, también el COEP, y todos estamos, como te digo, trabajando en un bien común. Algo que ha hecho, sí, esta pandemia es que nos unamos como hondureños en todos los sectores. Muchos ya no nos vemos como competencia, nos vemos como colaboradores en un proceso común de revivir a Honduras en esta tragedia, ¿no? Así que me queda solo invitar a todos y cada uno de los hondureños, señores, depende de nosotros que hagamos esto y volvamos a esta nueva normalidad. Sigamos todas las recomendaciones de bioseguridad, 24 horas, 365 días del año. Es una nueva forma de vida, pero es la única forma que nos va a permitir mantenernos sanos, mantener y recuperar una economía y cuidar a nuestros conciudadanos. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, José Luis Rivera, que participó esta mañana. Don Jesús Canaguatí, para las conclusiones será el ministro Madero, estará por último. Jesús, el transporte, ¿qué piensan en ese caso? ¿Cómo hace la maquila para transportar a la gente? ¿Y qué piensas tú como empresario? ¿Y qué recomendaciones y conclusiones das luego de esta comparecencia cuando hoy, después de, me decía el rector Marlon Brevé, que son 84 días de confinamiento? Nunca antes en la historia de los que hoy estamos aquí, de mucha gente, bueno, de los que vivimos en Honduras, nadie había vivido esto. Y en el mundo, desde el tiempo de la peste española y esas cosas, no se vivía algo similar en el mundo. Jesús, lo del transporte y cómo la gente se va a conducir a sus trabajos y tus conclusiones finales, agradezco que te hayas tomado el tiempo para comparecer con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, para que el pueblo escuche a uno de los principales empresarios de las maquilas del país. Jesús. Bueno, mira, como dijimos anteriormente, nosotros ya tenemos semanas de estar trabajando. El transporte en los protocolos que autorizó el Ministerio de Trabajo requiere que para que una empresa pudiese operar tenía que contratar el transporte y brindarlo gratuitamente a sus empleados. Y la norma era de no sentar a más de una persona por asiento. Entonces, por ejemplo, en los autobuses amarillos que caben 66 personas, pues no se podían manejar más de 33 personas, o sea, solo una persona por asiento. También el bus se tiene que sanitizar entrada, antes de su recorrido y después de su recorrido. Se le tiene que dotar a todo el mundo de sus mascarillas y tiene que manejarse el gel antibacterial en la entrada del autobús. Ahora se ha aprobado una nueva normativa de que se pueden poner 2 personas por asiento siempre y cuando tengan, aparte de la mascarilla, una careta que le proteja toda la parte que se puede contaminar, que es los ojos, la nariz y la boca, aparte de la mascarilla. Creo que esa es una forma de evitar el contagio adentro del autobús. Si tú tienes protegidas todas estas áreas donde puede entrar el virus, eso es algo que debería de evitar el contagio. Y cuando tú te bajas del bus, las personas que van a los centros de trabajo, ahí mismo también con ácido hipocloroso, que no tiene ninguna afectación a la salud, pero sí inhibe el virus. Tiene, ¿cómo se llama? El rocío. Se le rocía este producto para evitar que tengan el virus en sus prendas de vestir. O sea que ha trabajado bien, lógicamente, que esta nueva normativa de poder poner 2 personas por asiento, pues va a ayudar muchísimo, porque imagínate que
el tráfico en nuestro país de por sí es fuerte, y si vamos a doblar la cantidad de buses, eso es un problema. Igualmente hay una normativa para los taxis, para las mototaxis, para poder también dar los lineamientos que estos tienen que manejar para empezar a abrir poco a poco la economía. Tú viste ahí, ustedes hicieron este filmado de este grupo que estaba reclamando de vendedores ambulantes que quieren regresar a la normalidad. Yo creo que la nueva normalidad no es la normalidad que teníamos antes del COVID-19. Las municipalidades tienen que replantear todo. Por ejemplo, no es correcto que vendedores ambulantes estén en las aceras. Se tiene que buscar lugares apropiados para que los vendedores se establezcan y se formalicen incluso para poder hacer su comercio. Tenemos que reinventar el transporte, porque imagínate el transporte público, ahora que se abra. Hay que educar a todo el transporte público para que haga para que lleve a cabo todo el protocolo, en lo que requiere sanitizar un bus, limpiarlo correctamente, esterilizarlo, hacer que la gente tenga su mascarilla, use el gel bacterial, y yo no sé si va a quedar con careta o con algún tipo de anteojos para su protección, pero es importante trabajar en la educación de todos los sectores, porque la economía la tenemos que reaperturar en un 100%, en un máximo de 75 o 80 días, para que podamos empezar a recuperar todo este descenso que hemos tenido de ingresos, y que salvemos al máximo los puestos de trabajo. Lo que dice el ministro es correcto, sí se van a perder puestos de trabajo, pero nosotros tenemos que trabajar como sociedad para buscar cómo reinventarnos, consumir más de lo nuestro en nuestro país, fortalecer la cadena alimenticia, que así como bien sabemos va a tener una interrupción en el mundo, un déficit de alimentos en el mundo, y se van a dar oportunidades, y ahí es donde tenemos que buscar cómo darle oportunidad a toda esta gente que va a perder sus trabajos en incursionar en estas áreas de oportunidad que va a dejar la pandemia. ¿Mensaje final a la población cuál es? El mensaje final, y quiero recalcarlo, primero nosotros tenemos que evitar contagiarnos con el virus. El ministro Madero dijo, bueno, posiblemente todos nos vamos a contagiar, pero no nos queremos contagiar a la misma vez. También los epidemiólogos han dicho que el virus va mutando, y conforme pasa de persona en persona se va debilitando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que guardar todas las precauciones para no contagiarnos, siguiendo las recomendaciones de los expertos, con la mascarilla, con el distanciamiento social, con la higiene de manos o con gel, y no llevarnos la mano a nuestra cara, a nuestra boca, a nuestra nariz. Ese es uno de los mensajes que quiero recalcar. Y el otro es, si nos contagiamos, no le tengamos miedo a la enfermedad. Ya está comprobado hasta la fecha, y yo espero que este grupo de doctores que han trabajado con este tratamiento maíz lo hagan a la brevedad posible, muestren que si la enfermedad se aborda a tiempo, la posibilidad de fatalidad es casi cero, Con esto también quiero mandar un mensaje. No estamos diciéndoles a la población que vayan a la farmacia a comprar el maíz y se lo tomen, porque no es una vacuna. Es más, eso está contraindicado. Estamos diciendo que si ustedes, la población, se afecta con el COVID-19, hay un medicamento que se llama maíz que va a prevenir que la enfermedad progrese a grados de fatalidad y nos va a mantener a todos sanos. Así que no le tengamos miedo a la enfermedad, no le tengamos miedo a llamar al 911 o a ir a un centro de salud para que nos atiendan, y evitamos con esto tener una afectación mayor
para nuestras personas o para nuestros familiares y vecinos. Muchas gracias al empresario Jesús Canaguati, empresario de La Maquila, por su participación esta mañana en la entrevista y sus consideraciones y recomendaciones. Ministro, ¿quiénes del gobierno van a trabajar hoy? ¿Qué conclusiones da? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué le decimos a la población ya para finalizar? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente hay una pequeña parte del gobierno que hoy va a empezar actividad. En realidad son instituciones que ya estaban funcionando, como el Banco Central, la Comisión de Bancos, ¿verdad? Banprovi, ¿verdad? Otras más se tiró un comunicado ayer, pero van a empezar estas pocas instituciones también con un 20% de sus trabajadores, ¿verdad? Para ir poco a poco atendiendo. El Estado también va a tener un plan de apertura, ¿verdad? Gradual y prudente, que se va a ir haciendo en un periodo bastante largo, prácticamente al mismo tiempo que este plan que empieza hoy de la economía, ¿verdad? Y lo vamos a ir haciendo. En el caso de aeropuertos y el transporte público, quiero decirles que ya estamos trabajando casualmente en los protocolos de bioseguridad y sabemos que son dos sectores esenciales para el tema de reapertura. Yo esperaría que esta semana ya los pudiéramos acordar con los sectores y que ya pudiésemos empezar de alguna forma ordenada. Ya hicimos algunas pruebas con el sector maquilador en tema de transporte y eso nos va a ayudar al final en el tema de transporte público también para afinar esta posible apertura del sector, que definitivamente va a tener que ir con el tiempo acompañada de la reapertura del país. Y el tema de aeropuertos también ya lo estamos trabajando fuertemente, probablemente inclusive ocupemos algunas modificaciones legales, pero ya estamos, quiero decirles, trabajando. Finalmente yo quisiera decirles, esto tiene que ser una apertura prudente. La prudencia debe marcarnos la relación de los hondureños de aquí en adelante. Vamos a tener que estar vigilantes, vamos a tener que estar todos colaborando, porque al final la responsabilidad va a ser individual de cada ciudadano de cuidarse y cuidar al prójimo, cuidar a su familia, no exponer más de lo que tienes que exponer. Si no tiene que salir, no salga. Hay una circulación por número de identidad, por lo tanto, si no le toca salir, no salga. Hay que cuidarse porque eso depende cómo vamos a ir a hacer. Yo, primero Dios, y que el Señor nos ayude definitivamente como país a tener esta pandemia. Yo creo que las cosas no pasan por casualidad, ¿verdad? Algo va a pasar de todo esto que nos está ocurriendo como nación, pero al menos la sociedad, casi en su generalidad, está en esta mesa multisectorial y creo que eso ha ayudado a la cohesión de los hondureños y que efectivamente todos podamos, por así decirlo, participar de esta posibilidad de reactivarnos. Va a pasar por muchísimas evaluaciones. Creo que vamos a estar haciendo evaluaciones diarias de cómo se comporta en los diferentes municipios la pandemia, pero también esta mesa ha permitido apoyar al Estado. Probablemente esta pandemia es el acontecimiento más grande de los últimos 100 años del mundo, probablemente, ¿verdad? Tal vez comparado con una guerra mundial, así yo creo que va a terminar comparándose los desastres que tenga esto, pero estamos tratando de ir haciendo una apertura pues que se permita, y cuando no ocurra tampoco sentir de que efectivamente hemos fallado, sino que más bien es parte de esto. Y volver a recalcar, ya esta semana vamos a tener casi doblado la cantidad de pruebas que se van a hacer en laboratorio, por lo tanto vamos a ver que hay más contagiados, ¿verdad? No necesariamente porque tenemos una reapertura, sino que porque también hay, como lo decía José Luis, hay otros resultados que no han salido ahorita, pero al final los muertos no se pueden ocultar, ¿verdad? Esos son los que terminan siendo la estadística más importante, porque cada vida que salvemos no tiene precio. Y yo llamaría la prudencia a no desbocarse con esta salida, sino que simple y sencillamente a ser prudentes en ella, porque esto es tarea de absolutamente todos los hondureños. Y darle gracias
a los médicos que están ahí, a las enfermeras que están ahí, a los laboratoristas, técnicos de salud, a los militares que están en la calle, a los policías que están en la calle, porque son los que al final de cuentas llevan el proceso más grande, y a todas y cada una de las empresas que se han sentido afectadas hasta el día de hoy, quiero decirles, también han sido colaboradores de este comportamiento, de este ataque, de esta pandemia. Muy costoso, sí, pero vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, muy claro el ministro Carlos Madero para exponer a la población las decisiones que toma el gobierno. Gracias, ministro, que tenga una buena semana, a cuidarnos todos en esta reapertura, digo yo, controlada y prudente. Le quito lo inteligente porque los casos de contagio van a continuar, desgraciadamente van a haber más muertes y no va a faltar alguien, apúntelo Evo, que diga, y no decían que era una reapertura inteligente, entonces va a empezar el cuestionamiento. Yo creo que debe ser una reapertura controlada y prudente, que todos tomemos las medidas porque cada quien tenemos que cuidarnos. El gobierno tiene que darle los suministros a los hospitales, a los médicos para combatir esta pandemia. Nos vamos, pero antes de irnos, en Estados Unidos hay 112.472 muertos. En Honduras hay 258 muertos. En Honduras hay 6.327 afectados. Dame el número de los afectados gringos, por favor. Son 112.472 muertos. Ahí está, hay 2 millones de gringos, como le decimos nosotros, que están afectados y tienen 112.472 muertos. Volvamos. ¿Cómo? Sí, antes de ir con la nota internacional, porque lo que quiero decirles antes de presentar la nota internacional, que a pesar de esos 112.472 muertos que tienen los norteamericanos, ellos siguen normal hablando de la campaña política. En un momento les estaremos contando que Colin Powell anuncia que va a votar por John Biden. Pero antes, brevemente, Víctor, las actividades religiosas se reactivan ya también, Víctor. Así es, tal como usted lo indica, licenciado, nos ubicamos precisamente en la Basílica de Menor, aquí en Suyapa, donde hoy ya se han oficiado dos servicios religiosos, uno a las 6 de la mañana y otro a las 7 de la mañana. Esto lógicamente tomando las debidas medidas de seguridad, de bioseguridad que se han recomendado. Y así ha dicho el padre que ha oficiado esta misa, que se irán reabriendo nuevamente los templos religiosos a nivel nacional a medida esta pandemia así lo permita, y siempre y cuando también los ciudadanos vayan tomando conciencia de que hay que tomar estas medidas de seguridad cada vez que deseen asistir a un servicio religioso. Así es que al menos en la Basílica Menor de Suyapa, a partir de hoy se reanudan las actividades en cuanto a los servicios religiosos, licenciado. Bien, estaremos ampliando esto con Víctor. Ya la gente está yendo a la Iglesia Católica, también va a ocurrir con la Iglesia Evangélica. Tengan cuidado, en un país la gente fue a un oficio religioso y se contagiaron más de 150, así que tengan siempre cuidado. Nos vamos. Colin Powell está anunciando que va a votar por John Biden y no por Donald Trump, este polémico presidente de Estados Unidos que osó la última vez a compararse con los principales presidentes de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos con la nota internacional. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Shouldn't ask for glory what we've done. We should find that our service is its own rewards. America turned to Colin Powell first as a soldier, then as a statesman, a 4-star general, and the first African-American Secretary of State.
our nation has been enriched by Colin Powell's dedication. I love this country with all my heart, with all my soul. I am proud to be an American. Born in the South Bronx to Jamaican immigrants, Colin grew up in Harlem. His father a shipping clerk, his mother a seamstress. My immigrant parents, who were poor, had expectations for me and my sister to do better. He attended public schools in New York City from kindergarten through college, graduating with a degree in geology from City College of New York. It was here Powell joined the ROTC, which he said was one of the happiest experiences of his life. Posted to Fort Benning, Georgia for basic training, Powell quickly discovered the rest of the United States wasn't like New York. Once you got south of Baltimore, you were in a different part of our country, a part of our country that was still segregated, a part of our country where racial discrimination and Jim Crow was ripe. But the Army was more integrated than other institutions, and Powell thrived. The Army has invested in me. It has taken chances on me. It has cared for me. Deployed to Vietnam twice, promoted to commander of the 5th Corps in Germany, appointed National Security Advisor to President Reagan, General Powell, the soldier's soldier, made an impression. In 1989, he was awarded his 4th star and became the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the youngest ever to achieve that appointment. One of the most fundamental aspects of our approach to the future should be a resolute determination to reshape history and to work for a permanent peace. As the highest-ranking military officer in the United States, General Powell oversaw 28 foreign crises, including Operation Desert Storm. It was during this conflict in Kuwait and Iraq that General Powell, along with General Schwarzkopf, became familiar to households around the world. Powell was nicknamed the Reluctant Warrior for his desire to use diplomacy over military intervention. These objectives became known as the Powell Doctrine. Always remember, have a clear mission of what you're trying to achieve. Don't overreach. Make sure the political means backing the military